es, en el pasado, España ha resuelto de manera heterodoxa sus crisis de deuda pública, tal y como has expuesto en muchos trabajos. ¿Cómo crees que los va a resolver ahora? ¿Cómo crees que va a resolver ahora su problema de deuda, soberana o pública, o como quieras llamarlo? Hombre, pues yo creo que lo está resolviendo como debe resolverlo, ¿no? De manera ortodoxa. Tiene razón al preguntarme esta cuestión, porque efectivamente a lo largo de la historia de España, moderna y contemporánea, han predominado los ministros que han resuelto las crisis de la deuda mediante medios más heterodoxos, ¿no? Impagos, defaults, arreglos de la deuda, procesos inflacionistas que reducían el valor real de la deuda, ¿no? Con una excepción, que fue la de Raimundo Fernández Villaverde en 1908. Este hombre redujo el valor de la deuda como hay que hacerlo, consiguiendo superávit presupuestario y con los excedentes presupuestarios amortizando parte de la deuda pública que había en circulación, ¿no? Ha sido la única excepción histórica a este comportamiento heterodoxo de los ministros de Hacienda españoles, ¿no? Yo creo que con la democracia la Hacienda española y los ministros de Hacienda se han ido graduando en la gestión responsable de la deuda pública, ¿no? Y yo creo que desde el año 92 y sobre todo 93-94 hacia la actualidad los ministros de Hacienda han sido bastante responsables, ¿eh? Redujeron muchísimo el déficit público hasta conseguir superávit pues en el 2004-2007 y luego pues desafortunadamente la crisis económica, la gran recesión arrastró las finanzas públicas hacia una crisis realmente muy importante, un 11% de déficit público frente al PIB, y entonces a esto se unió pues el contagio de los problemas de la crisis de la deuda griega, y entonces los mercados pues no quieren comprar deuda española o no querían hace una semana, a no ser que fuera con una alta prima de riesgo, ¿no? Entonces, ante este acoso, digamos, normal y corriente de los mercados, a los ministros de Hacienda lo que tienen que hacer es pues hacer lo que les piden los mercados, ¿no? Es decir, reducir el déficit para que la deuda pública sea sostenible y puedan seguir pagándose los intereses y las devoluciones de la misma, ¿no? O sea que en la actualidad yo creo que se está siguiendo el camino correcto y ortodoxo de afrontar un problema de la deuda de forma responsable. Tengo una segunda pregunta, que es la siguiente. Como economista y también como historiador económico, ¿cómo ves la situación de la zona euro? ¿Piensas que la política de las autoridades europeas en estos momentos es la correcta para salir de la crisis o se están equivocando de punta a punta? Yo creo que es incorrecta, pero quizás sea la única posible. Me explico. Desde el punto de vista de la economía, yo creo que hay pocos economistas que no estén de acuerdo en que una unión monetaria a largo plazo es imposible sin una unión fiscal. Entonces, en la actualidad tenemos unión monetaria, pero no unión fiscal, ¿no? Entonces, el problema es que políticamente, debido a la crisis económica, pues hay grandes inquietudes sociales en Europa. Hay una vuelta hacia los nacionalismos, los euroescépticos están creciendo, ya no hay aquella intención de construir Europa que había hace una década, ¿no? Y la construcción de Europa y la construcción del euro es un problema político, ¿no? Entonces, dado que, bueno, probablemente a largo plazo la intención sea crear la unión fiscal, para resolver los problemas del euro de manera inmediata, pues habría que adoptar algunas medidas imprescindibles, ¿no? Como puede ser la creación del eurobono, ¿no? Es decir, el problema es que a las deudas periféricas les atacan mucho porque son mercados muy pequeñitos. Es muy fácil apostar contra ellas, ¿no? Si se hiciera un mercado de eurobonos exclusivamente, ya la dimensión sería tal como la del norteamericano probablemente, y ahí apostar contra el eurobono ya sería mucho más arriesgado y menos factible, por ejemplo, ¿no? Otro problema que hay es que, claro, lógicamente la crisis social se transmuta también en crisis institucional. Ahora no gobierna Bruselas, al menos los mercados tienen esa impresión, gobierna Merkel y un poco Sarkozy. Entonces también esa crisis institucional hace que los alemanes pesen mucho en la toma de decisiones, ¿no? Y cuestiones tan interesantes como la actuación del Banco Central para comprar deuda pública de los estados que tienen problemas, pues sería fundamental, ¿eh? Y bueno, ¿por qué el Banco Central Europeo puede comprar deuda privada o deuda de los bancos y no deuda pública, ¿no? O lo que se ha hecho en diciembre, ¿no? Es decir, dar financiación a los bancos para que los bancos compren indirectamente deuda pública. Esta es una financiación indirecta de los déficits, de comprar deuda pública, ¿no? O una situación más estable es convertir el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera en un banco, darle una ficha bancaria y entonces que le prestase dinero el Banco Central Europeo para que así el Fondo de Estabilidad Europeo Financiera pues pudiera comprar deuda pública de los países que tienen problemas para que de tal manera se evitase
evitarse la caída y la depreciación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que técnicamente las políticas son bastante criticables, ¿no? Igual que centrarse solo en la austeridad fiscal, ¿eh? Una manera de unión fiscal es conseguir que todos los países hagan lo mismo. Y ahora todos los países están haciendo lo que dicta Alemania, digamos, que es el país acreedor fundamental, ¿no? Bueno, entonces esto a muy largo plazo quizá lleve a la solución de la crisis, pero a corto plazo probablemente la lleve a agravar, ¿eh? Grecia hace 3 años tenía un 121% de la deuda dentro del PIB. Ahora tiene un 163%. Y se han estado aplicando las medidas rigurosas que le han impuesto los acreedores, ¿no? Es decir, que estas medidas no garantizan que se reduzca el tamaño de la deuda porque sumen a los países en una gran crisis económica. Y si no hay crecimiento económico, no aumentarán los ingresos y, por lo tanto, no se conseguirá el equilibrio presupuestario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son equivocadas, pero es que los políticos también actúan dentro de unas restricciones que tampoco se las pueden saltar, que son los electores, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por responder a estas dos preguntas.